Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y saludamos al señor doctor Ismael Quintana. Ismael, bienvenido, buenos días. Bueno, un hecho inédito, ¿no? Este hecho inédito es de que el CAL, este Consejo de la Legislatura, que es para la administración de la legislatura, resuelve por sí ante sí que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo es inconstitucional. Tiene 14 inconstitucionalidades, dan por hecho, y así dice el informe, y devuelven, no le dan trámite. Y entonces, ahí, doctor Quintana, al saludarle nuevamente, bienvenido, Ismael, ¿desde cuándo esto? Y hay una asambleísta que dice, hay en el capítulo del CAL, en el reglamento de la ley orgánica, hay una cosa que no nos vengan a asustar, hay una cosa que nos permite tener estas atribuciones. ¿Cómo funciona, Ismael, el tratamiento de una ley? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, querido Francisco, un abrazo para usted, un abrazo también para los amigos de Radio Democracia. A mí me parece que a estas alturas del partido, que una legisladora que está por acabar su periodo de funciones hable cuestiones como las que usted está señalando, es por lo menos deshonesto, ¿no? Por no decir que es demostrativo de supina ignorancia de las atribuciones que le corresponden como legisladora. Primero, porque no existe un reglamento a la ley orgánica de la función legislativa, eso no existe. Existe la ley y existen algunos reglamentos que la propia legislatura ha ido dictando, como el reglamento de comisiones especializadas, entre otros reglamentos de uso de las credenciales magnéticas, en fin, hay varios reglamentos, pero no el reglamento a la ley. Y más allá de eso, no existe en el ordenamiento jurídico vigente a la fecha una disposición jurídica de cualquier rango, sea constitucional, de rango legal o de orden reglamentario, que le faculte al CAL, a este famoso Consejo Administrativo de la Legislatura, a hacer lo que ha hecho la mañana de ayer, es decir, a ponerse el traje de corte constitucional y vaticinar que la ley, o que el proyecto de ley llamado de defensa de la dolarización, adolece de vicios de inconstitucionalidad. Es decir, esa atribución el ordenamiento jurídico no le entrega ni siquiera al Pleno de la Asamblea Nacional, ojo con lo que le digo, claro, ni siquiera al Pleno de la Legislatura, peor a un órgano, que como usted decía con acierto, es un órgano eminentemente administrativo, que de conformidad con el artículo 122 de la Constitución, lo que tiene son facultades para manejo del presupuesto de la Asamblea Nacional, facultades en algunos casos sancionadoras, facultades en algunos temas también de manejo de personal o de unidades de talento humano y ese tipo de cosas. Lo que sí ocurre, entonces, primero, desde el punto de vista constitucional, el Consejo Administrativo de la Legislatura no tendría ninguna vela en el entierro de los proyectos de ley. Los proyectos de ley, lo que dice la Constitución, es que deben ser presentados por quienes tienen iniciativa. Para hacerlo, el jefe de Estado, por supuesto, tiene constitucionalmente, conformidad con el artículo 134 de la Constitución, y además en el caso de los proyectos de ley calificados por él de urgencia económica, una iniciativa exclusiva para presentar esta clase de proyectos de ley. Estos proyectos de ley deben ser debatidos no en el CAL, debatidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque caso contrario, entonces, ¿para qué tenemos parlamento? Si es que entonces 7 iluminados, y de esos 7, 4 legisladores, van a decidir que el proyecto de ley es inconveniente para el país, o peor aún, reemplazar inconstitucionalmente las facultades que tiene de forma privativa la Corte Constitucional para pronunciarse ella sí sobre la conformidad constitucional o no de las leyes, ni siquiera de los proyectos de ley. Entonces, don Francisco, la primera cuestión es que aquí a quién le corresponde hacer el control de constitucionalidad de los actos normativos vigentes, a la Corte Constitucional. Pero no cuando ya sea el proyecto una ley, pues. Sí, naturalmente. Y que alguien demande la inconstitucionalidad de eso. Efectivamente, normas vigentes. Entonces, la primera
irregularidad constitucional que se presenta con esta resolución llamativa de ayer es que el Consejo Administrativo de la Legislatura no solo que se está rogando atribuciones que no le corresponden por las razones que le estoy señalando, sino que además ha creado un precedente bastante preocupante, por no decirle nefasto para el derecho ecuatoriano, porque está creando una suerte de control preventivo de constitucionalidad. Exacto, en Ecuador no existe, salvo el evento en que el presidente de la República, cuando recibe los proyectos de ley aprobados en segundo debate por la legislatura, pueda formular objeciones de inconstitucionalidad. Es el único caso en el que se activa una suerte de control preventivo de constitucionalidad. Pero que incluso ahí, perdón Ismael, pero incluso ahí el Congreso, la Asamblea, el Parlamento, podría ratificarse y lo que habría es que demandar a la Corte. Pero incluso cuando el presidente puede decir eso, no es que ya se acabó nomás. Pues. No, naturalmente, porque estábamos viendo recién con el proyecto de ley de extinción de dominio, un ejemplo claro y reciente de cómo ocurre esta especie de control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley, que es precisamente, uno, solamente cuando el presidente de la República formula objeciones por razones de inconstitucionalidad formal o material, y ese proyecto, dos, y esas objeciones no pasan por un análisis de la Asamblea Nacional, pasan directamente a manos de la Corte Constitucional, que es la que debe decidir finalmente si el proyecto de ley realmente adolece de esos vicios de inconstitucionalidad que el presidente está señalando. En esto la Asamblea no tiene ninguna atribución. Entonces usted dirá, bueno, entonces, ¿qué hace el CAL? El CAL, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vigente a la época, y le insisto con vigente, por una razón que le explicaré más adelante si es que tenemos tiempo, pero el artículo 56, vigente y aplicable a este periodo legislativo, lo que señala es que el proyecto de ley, cualquiera que este sea, una vez ingresado o presentado en la Asamblea Nacional, pasa a manos del CAL. ¿El CAL qué tiene que hacer respecto a los proyectos de ley? Exclusivamente verificar si se cumplen los tres requisitos formales que el artículo 136 de la Constitución establece. ¿Cuáles son esos requisitos? Tres. Primero, que haya exposición de motivos o la fundamentación del proyecto de ley. Luego, que ese proyecto de ley tenga un orden estructurado en artículos, redactado en forma de artículos. Y en tercer lugar, que ese proyecto de ley trate sobre una sola materia. Eso es lo que dice el artículo 136 de la Constitución, y esos son los requisitos que, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa, tiene que revisar el CAL. Entonces, ahí el CAL tiene dos salidas. La primera, si es que se verifica el cumplimiento de estos requisitos, el CAL tiene que calificar el proyecto de ley y remitirlo a la comisión especializada permanente que deba conocerlo y que deba elaborar los informes. Si es que el proyecto no reúne estos requisitos, es el único evento en el cual se puede no calificar el proyecto de ley, pero en ningún momento ni la Constitución ni la ley le dan al CAL esta atribución de indicar que no se califica. Doctor Quintana, irregular. El proyecto usted decía de inconstitucionalidad, eso no cabe. Usted nos decía 7 iluminados, pero parece que estaban iluminados con velas y que les quedaba una sola, porque lo raro es, hay una lámpara Kerex, y como el Kerex ya no se vende, o a lo mejor ellos consiguen, pero hay un voto de los 7, 2 abstenciones que llaman la atención, y la afirmación esta que a mí realmente me ha dejado preocupado por el antecedente, no alguien que puede arrogarse tanto. Esto es lo que dice nada menos que una señora que ha estado ya de legisladora tanto tiempo, miembro del CAL, y que estuvo pidiendo el voto para ser electa, la señora Marín. Los integrantes de la Junta ahora pretenden que la Asamblea lo designe. Eso no es la competencia de la Asamblea. No permitiré que ninguna ley transgreda la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, ahí está doña Ana Belén Marín, que dice: no permitiré que hayan inconstitucionalidades. Y eso dicho en el debate, uno diría perfecto, pero en el debate del proyecto y en el pleno de la Asamblea, que no es pues una atribución personal ni una decisión personal, sino que claro, parece que se formaron en el correato así.
esto es lo que vamos a hacer, no permitiré tal cosa, no voy a hacer tal otra, y da un argumento, ¿no? Dice, ahora se quiere que bueno, si no está de acuerdo con el artículo, se quiere que la Junta sea designada por el Congreso. Eliminen el artículo, pero debatan pues, y den razones para esas, ¿o no es así, Ismael? A ver, hay varias cosas que aclarar. Lo primero es que hay que reconocer que de los 7 miembros del CAL, han habido 4 que votaron a favor de esta no calificación irregular, o de esta resolución irregular que se toma ayer, insisto, con el voto de 4 de los 7 integrantes del CAL. La legisladora Reyes votó a favor, como jurídicamente correspondía, toda vez que ya se había presentado por segunda vez el proyecto de ley y que la primera decisión que tomó el CAL hace unas semanas fue no calificar. Ahí, por formas, ahí sí, si les falta el articulado, obvio. Sí, Sí, ahí no había problema porque se ceñía esa decisión a la ley. El problema de ayer es que gente como la asambleísta Marín se estima juez constitucional, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si la señora lo que quiere es convertirse en juez constitucional, postúlese para el concurso de Corte Constitucional, no se haga legisladora, porque la obligación del legislador es debatir las leyes, no en el seno del CAL, que es un órgano administrativo, sino en el pleno de la Asamblea Nacional. Yo vuelvo a insistir, la obligación constitucional de un legislador, de conformidad con el artículo 137 de la Constitución, es debatir en 2 ocasiones o en 2 debates, discutir los proyectos de ley. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, si es que hay observaciones al proyecto de ley, porque por supuesto la Asamblea no está obligada a aceptar como está, eso sí. El presidente de la República lo ha remitido, tiene suficiente atribución constitucional como para modificar, eliminar todo. Eliminar artículos, etcétera, o incluso rechazar totalmente el proyecto de ley. Nadie te está diciendo que estás obligado a aprobarlo. Obviamente, lo que estamos criticando es que ahora, en una segunda ocasión, el CAL, no el Pleno, vuelvo a insistir, utilice argumentos de constitucionalidad para esquivar precisamente su obligación constitucional de discutir responsablemente un proyecto de ley que me parece que en los momentos que atraviesa el país es un proyecto de ley fundamental, por las razones que explicaban ya sus invitados en el panel. Por supuesto, ellos son los expertos en el ámbito económico y uno escucha con atención y entiende las razones por las cuales ese proyecto de ley debe ser tramitado con la urgencia que amerita. Pero resulta que ahora a 4 señores de la Asamblea, que además no han logrado la reelección, le dan un mensaje, más que jurídico, es un mensaje de orden político, no solamente al país, sino, más bien dicho, no solamente al jefe de Estado, que es el proponente del proyecto de ley, por supuesto, sino al país, que es que les importa un pepino sostener el sistema de dolarización, porque entonces ese es el mensaje político, y utilizo argumentos o leguleyadas jurídicas que no vienen al caso para evadir mi responsabilidad legislativa y constitucional de dar paso al trámite y al tratamiento del proyecto de ley. Entonces sí, como usted dice, a mí me parece que señores o legisladores como Litardo, como la señora Marín y compañía, han vuelto a sus orígenes correístas, porque a mí hay una cosa que aquí me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? El candidato Arauz hace 2 días decía que esa ley no debe ser calificada por el CAL, que no debía ser tramitada siquiera en la Asamblea Nacional porque es inconstitucional, dice él. Yo no sé de dónde ha sacado que es inconstitucional. Yo no me puedo anticipar a decirle que es inconstitucional. Porque no hay. Pues. Ni siquiera se ha difundido el proyecto de ley. Porque no ha sido. Pero ni siquiera, o sea, es inconstitucional cuando se transforme en ley, pues, pero no en iniciativa. No, podría uno decir. Podría decir, el proyecto tiene inconstitucionalidades. Aveniencia con la Constitución. Yeah. A lo que voy es que el proyecto no se ha hecho público. Ni siquiera los legisladores conocían, claro. Porque el proyecto de ley se difunde, según la ley de la función legislativa, cuando ya es calificado al trámite. Ahí se difunde entre los 137 legisladores. Entonces yo no sé de dónde el candidato Arauz le miente al país diciendo que el proyecto de ley es inconstitucional. Pero lo que me preocupa más es que después de 24 horas de que él señala eso, 4 personajes de Alianza País, 3 de Alianza País y 1 de Sociedad Patriótica, parece que retornan al discurso correísta, ¿no? Entonces, claro, se les acaba el periodo legislativo, no han sido reelegidos y, por supuesto, ahora intentan congraciarse, entiendo yo, con quienes fueron sus antiguos jefes. Vea la forma tan irresponsable en que se está legislando en este país. No en vano esa legislatura tiene el 2 o 3% de credibilidad
y de aceptación. Entonces me parece que aquí hay un sobrepasamiento absoluto de las competencias que tiene el CAL, un desconocimiento absoluto del procedimiento constitucional de formación de la ley, y esto nos va a hacer entrar en un penoso círculo vicioso en el que con toda razón el presidente de la República y el ministro de Economía han señalado que van a volver a ingresar las que sean necesarias el proyecto de ley, porque en esto no hay ninguna limitación de carácter jurídico. Y le digo un círculo vicioso porque aquí nos estamos... Claro, el camino, doctor Quintana, el camino puede ser, como ha dicho el ministro y el presidente, volverlo a enviar y enviar cuantas veces sean necesarias, pero a lo mejor estos 4 votos, cuantas veces sean necesarias, van a votar para que no ingrese siquiera, no solo para no tratarlo, sino para que no ingrese el proyecto de ley. Otra salida que queda, se puede demandarles a los vocales que no dan trámite a algo que es un derecho constitucional, someterlos, sino que claro, ahí cumple un objetivo, no tratar el proyecto, pero de alguna manera no hay forma de demostrar que no tienen ellos y castigarles por hacer algo que no deben, doctor Quintana. A ver, naturalmente el trámite que debería seguirse conforme al artículo 56 de la propia ley de la función legislativa es que ante la no calificación del proyecto de ley, esto tiene que ser notificado al presidente de la República, y el presidente de la República volverá seguramente a insistir en el ingreso y presentación del proyecto de ley. Obviamente eso es lo que nos va a hacer entrar en este que yo le decía, en este círculo vicioso, porque ya sabemos con anticipación que van a haber ahí 4 votos que no... A lo mejor cambia la mayoría, sí. ¿No? Es decir, ahí hay 4 votos que por lo menos hasta aquí ya sabemos cómo seguirían actuando, disfrazándose de jueces constitucionales, disfrazándose ellos de pleno de la legislatura y decidiendo ellos con 4 votos lo que al país le conviene o no le conviene. Eso es irregular, sí. Eso implica ejercicio desviado del poder. Esa es una alternativa. Pero deja un precedente gravísimo. Sí, y es que deja un precedente porque además, don Francisco, en esto hay que puntualizar. Con las últimas reformas que se publicaron en el registro oficial en noviembre de 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se modificó el contenido del actual artículo 56 de la ley. Eso es lo que ya... Y ahí hay una disposición que, a mi modo de ver, de forma inconstitucional, sí le entrega al Consejo Administrativo de la Legislatura esta posibilidad de rechazar, de no calificar proyectos de ley argumentando supuestas inconstitucionalidades del proyecto de ley. Insisto, es una norma inconstitucional porque le está dando facultades que solo le corresponden a la Corte Constitucional. Pero ojo, esa norma todavía no está en vigencia, ni es aplicable en este momento, porque conforme a la disposición transitoria final de esta ley reformatoria, se dijo que este tipo de modificaciones van a entrar en vigencia una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional, es decir, para el siguiente periodo. Por eso esa norma hoy no existe, existirá y se va a aplicar a partir del 14 de mayo de 2021. Entonces, por supuesto, don Francisco, que aquí se está generando un precedente peligroso, porque ahora sin norma, esta gente está haciendo lo que se le viene en gana en el CAL. Imagínese lo que va a pasar a futuro. Claro. Pero con norma vigente que sí les entregue esa facultad. Es una forma de anular a la Asamblea en pleno, porque 7 van a decidir. Anular inconstitucionalmente la obligación de debatir en 2 etapas el proyecto de ley. Y en segundo lugar, de anular la posibilidad de que sea la Corte Constitucional la que determine si es que la ley ya vigente adolece de vicios de inconstitucionalidad, o en tratándose de un proyecto de ley, si es que es el presidente de la República el que formula acusaciones de inconstitucionalidad formal o material de ese. Y frente a los miembros del CAL, ¿cuál debe ser no sé, se les puede juzgar a ellos como, o entre ellos mismos se podrían juzgar? ¿Ante quién se les demanda por hacer esta inconstitucionalidad? Yo pensaría que el presidente de la República debe sentarse con su secretaría jurídica y repensar la estrategia. Me parece que hoy sería necio de parte de él insistir con gente como esta en la legislatura en la presentación del proyecto de ley, aunque yo le apuesto que va a seguir presentando el proyecto. Es que es necesario en el por supuesto,
lo tiene que hacer porque hay compromisos adquiridos con un organismo multilateral, y por supuesto uno de esos compromisos es la presentación de este proyecto de ley de defensa de la dolarización. Ahora, a pesar o sin perjuicio de aquello, yo creo que el presidente de la República debe pensar en algunas otras estrategias jurídicas para evitar que este Consejo Administrativo de la Legislatura bloquee el tratamiento del proyecto de ley. Y una de ellas será entonces, por ejemplo, demandar precisamente ante la Corte Constitucional, vía acción por incumplimiento, el incumplimiento abierto en el que ha caído el Consejo Administrativo de la Legislatura del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, que ha dejado de cumplir las funciones que le corresponden, que es limitarse a verificar si el proyecto de ley cumple o no cumple con los requisitos formales. Así que esa podría ser una alternativa. La otra alternativa, pensando yo así en voz alta, es formular una demanda de interpretación ante la propia Corte Constitucional. El presidente está legitimado para hacerlo, y pedirle a la Corte Constitucional que de una vez por todas realice una interpretación del artículo 122 de la Constitución, que es la norma que crea este famoso Consejo Administrativo de la Legislatura, y le diga de una vez por todas, a la luz de esa disposición constitucional, cuáles son las limitaciones a las atribuciones constitucionales que tiene este Consejo Administrativo de la Legislatura, de tal suerte que se le diga claramente que no puede no calificar el proyecto de ley argumentando que este proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, porque ese es un debate que se tiene que dar en el Pleno. Entonces, me parece que se debata, que se vote y que eliminen si hay algo malo, que pongan lo que hay que poner. Efectivamente. Sí. Nadie le está diciendo a la legislatura apruebe tal cual el proyecto de ley, pero discuta. O sea, el problema que estamos teniendo aquí, y por último, aquí se está produciendo una inconstitucionalidad por omisión, porque además la obligación constitucional es debatir, no es bloquear el debate. Entonces, a mí me parece curioso. No es no tratar el proyecto, sino debatir. Coartando su facultad constitucional de discutir y de debatir el proyecto. Ahí haga lo que usted quiera, opine lo que usted quiera respecto al proyecto de ley, vote en contra, vote a favor, vote por artículos, por títulos. Cambie los artículos. Cambie lo que se le venga en gana. Pero no me manosee la Constitución para aquí bloquear el debate de un proyecto de ley que, insisto, me parece que es fundamental para el país. Muchísimas gracias, doctor Quintana. Estaremos en contacto entonces, no solo para ver cómo evoluciona este tema, sino también por todos los temas legales y constitucionales con los que contamos, siempre su criterio muy valioso. Doctor Quintana, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, don Francisco, un abrazo, buenos días. Un abrazo también. Ha estado con nosotros el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Luego de un corte regresamos con el vicealmirante Alan Molestina, el doctor Daniel Pontón y el doctor Pablo Encalada. El tema de las cárceles, los narcotraficantes desean apoderarse de las cárceles en el Ecuador. Es el tema que les hemos invitado. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1900.